buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Samuel 18 del 1 al 30. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos, música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que al reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía, entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿qué es mi vida? La familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por la mujer de Adriel, Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno. Hoy mando Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre, de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea el dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Pero el ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo David a los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días, y salieron a campaña.
los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito, todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucha estima su nombre. Mire qué historia más impresionante para complementar con la historia de ayer. Pero antes de hablar un poquito sobre la primera Samuel 18, del 1 al 30 que estamos leyendo, se recuerda que ayer mirábamos unas unidades de medida que probablemente son un poco difícil de poder digerir y poder entender. Entonces me di a la tarea de buscar, ¿verdad?, la medida bíblica de Goliat, que decía 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son aproximadamente, para que usted tenga referencia a la estatura de Goliat, 2.97 metros medía el NF. O sea, era un gigante prácticamente. El peso de la armadura de Goliat también eran 5,000 ciclos de bronce, ¿se recuerda? Prácticamente es alrededor de esos 5,000 ciclos, son aproximadamente 57 kilos, ¿verdad? Era la armadura, 57 kilos, es una barbaridad en peso. O sea, el tipo estaba blindado del cuerpo. La lanza de Goliat pesaba, la lanza, 600 ciclos de hierro. Esa conversión a kilogramos y después a libras, a kilos, es aproximadamente, la lanza pesaba 6.8 kilogramos. O sea, bueno, es un gran peso. Con eso podríamos sacar relación a la fuerza que tenía Goliat. O sea, un golpe de Goliat desarmaba por lo menos a 10 hombres. Esto lo comento hoy porque está relacionado al versículo de ayer, y es interesantísimo conocer contra quién peleó David, que no tenía oportunidad, pero cuando uno va con el favor de Dios, mire, nada nos puede limitar. Interesante lo que estamos leyendo también de 1 Samuel 18, del 1 al 30, porque estamos viendo el corazón de Saúl. El corazón de Saúl, mire, el ego es un problema tan grande en el ser humano, porque Saúl necesita los aplausos del pueblo para sentirse bien, y cuando escucha que alguien más es más aplaudido, pues no le gustó. Pero en medio de todo lo que estamos viendo, vemos el corazón de Saúl, que está dispuesto incluso a dar a su propia hija, y dice: para no mancharme, para no ensuciarme con la sangre de David, pues que lo maten los filisteos. Y empieza a utilizar a David como esa arma estratégica para ir y acabar con los filisteos, pero sin darse cuenta, solito Saúl está poniéndose la soga al cuello, porque David está agarrando más fama. Y mire hasta dónde llega el ego, porque él está buscando el poder acabar con David, incluso poniendo a su hija como una carnada. Así de triste es lo que terminó pasando con Saúl. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a salir adelante, que nos ayudes a hacer lo correcto, que nos ayudes, no como pasó con Saúl, sino que nos ayudes a tener ese estilo que Jesús te tiene. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.